Abren sus Biblias al primer libro de Reyes, capítulo 17. Hoy quiero hablarles acerca del dar y específicamente acerca del dar el diezmo. Voy a ser transparente con ustedes. Este tema no es un tema fácil para enseñar ni predicar, pero yo he tenido esa inquietud en mi corazón en mi tiempo de oración y esa inquietud fue confirmado 2 veces. Alguien me decía, hay que enseñar, predicar acerca de los diezmos, así que yo estoy compartiendo este mensaje en obediencia al Señor. Y es mi responsabilidad enseñarles todo consejo de la palabra de Dios. Yo doy gracias al Señor que yo crecí en una iglesia que el pastor no tenía miedo de enseñarnos acerca del diezmo, acerca del dar, y desde que comencé a trabajar, yo siempre he practicado el diezmo. De hecho, no, de lo que sé, nunca he recibido un cheque en que no he dado el diezmo. Y he visto la fidelidad del Señor en esa área de mi vida. Yo he compartido este testimonio antes, pero quisiera comenzar otra vez con este testimonio. Yo iba a salir de la prepa, como muchos están haciendo ahora, saliendo de la prepa, es un tiempo de las graduaciones. Yo quería ir a la universidad y no tenía, mi abuela me decía, Mayra, no te puedo ayudar en ninguna manera. Ella viuda, trabajaba tiempo completo hasta que en sus 70s y no me podía ayudar. Así que nos pusimos a orar. Ella siempre era fiel con su diezmo y el Señor abrió puerta, me dio una beca. Esa beca pagó no solamente la colegiatura, pero todo lo que yo necesitaba, comida, y me dieron un cheque cada semestre y dijeron, esta cantidad es exactamente lo que necesitas para tu comida en este semestre. Y yo tuve la pregunta, ¿debo diezmar sobre eso? Y algunos me dijeron, Mayra, no es necesario diezmar sobre esa cantidad, pero yo no me quedaba conforme con no diezmar sobre esa cantidad. Así que cada semestre yo diezmé y comencé a dar a misiones. Y yo vi la fidelidad del Señor. Nunca pasé hambre. Nunca me faltaba nada. Y al final de cada semestre me sobraba. Y humanamente uno piensa, ¿cómo es que sobra cuando yo he estado dando y de la cantidad que me dicen que esto es lo que necesitas? Pero me sobraba. Claro que yo tenía que ser prudente con mis gastos, pero el Señor fue fiel y Él es fiel. Él siempre será fiel y Él cumplirá su palabra. Vamos a ver esta historia en primer libro de Reyes 17. Les quiero dar un poco de contexto. Quizá algunos de ustedes han escuchado del rey Acab. ¿Qué sabemos del rey Acab? Que era un rey muy malo. De hecho, la palabra de Dios dice de él, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y les comento, los que reinaron antes de él, muchos de ellos eran reyes malos también, pero él sobrepasó todos con su maldad. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se casó con Jezabel y sirvió a Baal, un dios falso, lo adoró. Y en este tiempo oscuro de apostasía aparece el profeta Elías. Y Dios lo usó de una manera extraordinaria. Y Dios da una palabra de parte de Elías al rey. Y esa es la palabra, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagina que esta fuera la palabra que Elías tenía que entregar al rey. No vendrá lluvia, no vendrá rocío, sino por mi palabra. Ellos pensaban que Baal era el dios de la lluvia,
que era Baal, que mandaba la lluvia. Así que esto era como un reto a decir, bueno, ¿quién en realidad es el Dios verdadero? Nuestro Dios, claro que sí. Baal es un ídolo, es un Dios falso. Pero con eso, el Señor tiene que dar una instrucción a Elías para su provisión. Y vamos a leer comenzando en versículo 2 de 1 de Reyes 17. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Vivirás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué usó Dios para suplir la necesidad de Elías? Los cuervos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es siempre poderosa, es siempre útil para nosotros. Y Padre, yo pido, Señor, que tú quites toda distracción, todo obstáculo, Señor. Ayúdanos a estar abiertos a recibir la semilla de tu palabra y que lleve fruto en nuestras vidas, fruto permanente para tu gloria, Cristo. Te amamos. Amén. Amén. Dios te dijo a Elías, no habrá lluvia, vendrá una sequía, pero yo te sostendré. ¿Cuántos saben que Dios es quien nos sostiene? Él nos sostiene. La economía puede parecer que no es bueno, ¿verdad? Pero Dios es nuestro proveedor. No hay nada que toma a Dios por sorpresa. Y Él planea con anticipación. Dios ya sabía que iba a mandar esta sequía, que no habrá lluvia. Y él tenía un plan para sostener a Elías durante ese tiempo. Pero Elías tenía que seguir la instrucción del Señor. Dios le dice, apártate, vuélvete al oriente, escóndete. Y allí, junto a un arroyo, los cuervos le traían pan y carne. ¿Pueden imaginar eso? A mí me encanta salir a caminar y ver los pájaros. Y de repente los veo llevando comida. Ellos buscan cualquier cosa. Pero imagina en este tiempo Elías a solas con Dios. Pasaba tiempo a solas con Dios, obedeciendo a Dios, dependiendo completamente de Dios por su sustento. Y cada mañana y cada día, cada tarde, aquí vienen los cuervos trayéndole su sustento, lo que él necesitaba. Pero Elías tenía que seguir la instrucción de Dios, tenía que esconderse allí donde Dios tenía ya un lugar preparado para él, porque era allí que Dios iba a mandar la provisión. Elías tenía que obedecer, tenía que estar en el lugar correcto. Porque allí iba a llegar la provisión. Pero llegó un momento en lo cual el arroyo se secó. Vamos a leer versículo 7. Mírenlo conmigo. Pasados algunos días. No sabemos cuánto tiempo él estaba allí, en ese lugar, junto al arroyo. Pero pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo y Dios da otra instrucción a Elías. Dice versículo 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Había acabado una temporada en la vida de Elías. Esto representa el final de una
temporada y el inicio de otra temporada. ¿Qué podemos ver de esto? No debemos asustarnos cuando nuestro orgullo se seca, cuando hay un cambio en nuestras vidas, porque el mismo Dios que había mandado a los cuervos a traerle comida para Elías, también había dado un orden a una viuda. Dios estaba planeando y preparando esa viuda para sustentar a Elías. Se secó el arroyo. Hermanos, no te asustes en tu vida si se seca el arroyo. En otras palabras, si el instrumento que Dios usa para proveer para tu necesidad, si te falla, no te asustes, porque el trabajo no es tu proveedor, es Dios. Dios puede usar el trabajo, ese puede ser el instrumento, el método que Dios usa, pero no confundas el instrumento con la fuente. Dios es la fuente, así que si en el trabajo no va bien, quizá Dios va a abrir otra puerta, quizá Él va a hacer algo diferente, pero podemos contar que Él va a suplir nuestra necesidad. Él suplirá nuestra necesidad. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando a alguien que ama a Dios se le seca el arroyo, es porque Dios tiene algo más grande para él. Dios tiene otra cosa. Esa temporada junto al arroyo había terminado. Vino un cambio, una nueva instrucción. Y Elías no se movió por emoción, tampoco por circunstancia. Aunque la circunstancia no se veía bien, él no se movió por la circunstancia. Él fue dirigido por la palabra de Dios. Debemos ser dirigidos por la palabra de Dios. Llegó a él palabra de Dios que dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Y allí él iba a encontrar a una viuda. Ya no iban a ser cuervos que Dios iba a usar. Él iba a usar una viuda. Muchas veces Dios obra de maneras menos esperadas. ¿Quién de nosotros hubiéramos pensado, esa viuda, cómo puede ella sostener a Elías? Pero Dios la había escogido. Hermanos, no debemos confundir lo que Dios usa para proveer para nosotros con la fuente de provisión. Dios usa diferentes formas, pero Él es la fuente, Él es nuestro proveedor y Él no cambia. Él permanece fiel. Aunque se secó el arroyo, Dios había dado orden a una viuda. Podemos confiar que Dios suplirá nuestra necesidad. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Pero esto representa para Elías un cambio de temporada. Dice la palabra en versículo 10, vamos a seguir leyendo, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Imagina eso. Él encuentra esta viuda y le pide agua
Y luego ella va por el agua, pero también le pide pan. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué fue la mentalidad de la mujer? Pues ella no es mujer ignorante. Ella entiende bien su situación. Que no tenía esposo, solamente tiene un hijo. Hay sequía, no tiene para seguir bebiendo. Y dice, bueno, nomás voy a ir y recoger esta leña. Vamos a cocinar lo poco de harina que tengo y vamos a morir. Había perdido la esperanza. Ella cuando miraba hacia el futuro, ella no veía salida. Ella no veía manera, humanamente hablando, para ella no había un buen futuro. Pero llegó la palabra de Dios. Dios intervino en su situación. ¿Y cuántos saben que cuando Dios Todopoderoso interviene en nuestras vidas, Él trae cambios para nuestro bien, no para nuestro mal? El futuro que Él tiene preparado para nosotros es un futuro lleno de esperanza. Es para bien sus planes para nosotros. No sabemos cuánto tiempo había pasado desde que murió su esposo, pero esta mujer estaba en una situación muy desesperada. Pero Dios no había olvidado de ella. Él veía su necesidad y Él tenía un plan. Dios quería enseñarle a la viuda que Él es su proveedor. Él había decidido hacer algo en su vida. Pero primero le pide algo. Todos nosotros nos encanta recibir las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces Él nos pide algo. Y Él pide algo de esta mujer antes de que llegue la bendición. El profeta llega y pide agua y después pide pan. Imagina si tú fueras esa viuda, ¿qué pensarías? Quizá tú pensarías, profeta, mejor ve con alguien, vaya con alguien más, porque vienes conmigo. A mí no me alcanza para dar. Yo no tengo suficiente para dar. Mejor que alguien más lo haga. Si yo doy, no voy a tener esta última comida. Quizá pensaría, bueno, primero yo, primero mi hijo. Pero el profeta dice, no, primero dar. Y mira lo que pasa. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Me encanta eso, básicamente está diciendo, bueno, si quieres morir, sigue tu plan. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Él pidió que ella le diera algo primero. Es como decir, bueno, sigue tu plan, pero primero dar. 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de las vasijas disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Con ese orden viene una promesa. Con el orden viene una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que Dios va a sostener a ella y que la harina no va a escasear, el aceite no va a terminar, no va a acabar. En todo el tiempo, en todos los años de la sequía. ¿Y cómo es que ese poquito puede durar
todos esos años. Porque nuestro Dios es un experto en multiplicar. ¿Puedes decir esto conmigo? Lo poco o lo mucho que yo tengo es mejor en las manos de Dios que en las mías. Me hace recordar de la historia de cuando Jesús multiplicó los panes. Recuerden que había 5,000 hombres y ahí escuchando la enseñanza de Jesús y solamente los discípulos podían encontrar 5 panes y 2 peces. Recuerden esa historia. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo tomó, pero no solamente lo tomó, él alzó su mirada, vio al Padre, vio al cielo, bendijo lo que ellos habían entregado a Él y lo multiplicó. El mismo proceso ocurre en nuestras vidas cuando nosotros ponemos lo que somos y lo que tenemos en las manos de Dios. Dios lo bendice y lo multiplica. ¿Cómo es que en ese caso de los 5 panes y 2 peces, ellos terminaron con 12 canastas de comida sobrando? O sea, lo que tenían al final era mayor de lo que tenían al principio. Es algo sobrenatural. Nuestro Dios es un experto en la multiplicación. Lo que el profeta dice a esta mujer es: no tengas miedo. El miedo puede ser un obstáculo grande en nuestra obediencia. Elías bien sabía sobre las luchas que uno tiene con el miedo. Somos humanos. Y la palabra dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. En otras palabras, era un hombre común como cada uno de nosotros. Él batallaba con las emociones. Recuerda, era Elías que valientemente enfrentó 850 profetas un día y después huyó de una mujer. Tenía miedo de una mujer y huyó de ella y pedía a Dios que Dios lo dejara morir. Así que Elías entendía lo que era batallar con el miedo, pero Dios le usa a él a decirle a esta viuda: no tengas miedo, no tengas temor. Luego dice: hazme a mí primero. Ella tenía que seguir las instrucciones de Dios. Dios había decidido bendecir a la mujer, pero ella debió hacer algo primero. ¿Y qué era lo que tenía que hacer primero? Tenía que dar. Para desatar esa bendición en su vida, ella tenía que dar. Yo sé que parece ilógico. Hay tantas veces que la palabra nos dice algo que humanamente nos parece ilógico. Por ejemplo, para vivir, realmente vivir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Morir a nosotros mismos. Para recibir el camino de recibir es el dar. Así que yo sé que parece ilógico, pero Dios fue fiel a su palabra en la vida de esta mujer. Dice versículo 15 que entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, el dar no viene de una forma natural en nosotros como humanos. Desde niños, ¿qué es lo que decimos si tú pones un niño en un cuarto con juguetes? Él va a decir: este es mío. Yo nunca he visto a un niño chiquito decir: bueno, todos mis juguetes voy a dar a fulano. A menos yo no he visto eso, porque tenemos esa naturaleza egoísta. Pero el dar mata a nuestro egoísmo.
Y muchas veces nosotros pensamos que cuando damos, estamos como haciendo un favor a Dios. Y nos sentimos bien o nos sentimos orgullosos de dar. Hermanos, les voy a decir que Dios es dueño de todo. La palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es dueño de todo. Lo que tú tienes, solamente lo tienes porque Dios te lo ha dado a administrar y solo por un tiempo breve mientras estás aquí en la tierra. Por ejemplo, en mi casa, quizá yo podría decir mi casa, pero cuando yo me voy de aquí, esa casa se queda. Yo nada más voy a administrar esa casa por un tiempo breve. Quizá yo puedo decir mi carro, pero cuando yo me voy, ese carro se queda. Dios es dueño de todo. Entonces, ¿por qué nos pide dar? Porque necesitamos dar. El dar mata el egoísmo en nosotros y revela lo que hay en el corazón. Prueba lo que hay en el corazón. Cuando Dios pide algo, nosotros debemos darle lo que Él está pidiendo. Él pidió algo específico de esta mujer. Y en la palabra de Dios, Él nos ha pedido con respecto a nuestro dar, que nosotros, cada uno de nosotros debemos dar 10% a la iglesia local. Y encima de eso, la ofrenda, eso es algo que cada uno decide, pero es encima del diezmo. Vamos a ver algunos pasajes que hablan del diezmo. Levítico 27, versículo 30. Y quiero compartir esto porque yo sé que hay tantos argumentos que la gente usa para disminuir el diezmo o para no obedecer en esto. Cuando a mí me enseñaron lo que la palabra de Dios dice acerca del diezmo, si soy honesta, hasta que me dio un poco de temor desobedecer esta palabra. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué nos dice? Que el diezmo es cosa dedicada a Jehová. Otra versión dice de esta forma, es santa para el Señor. Vamos a leer también Malaquías 3, versículo 8. Y yo voy a leer este pasaje en dos versiones para que no se me distraigan. Primero, versículo 8, Malaquías 3. Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Voy a leer este mismo pasaje porque hemos escuchado esta versión muchas veces. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 8. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes pregunten, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me han estado estafando. Hermanos, eso es palabra de Dios, no mía. Versículo 10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Este es el único lugar en toda la Biblia donde Dios dice que podemos probarle. Dice, pónganme a prueba. Inténtenlo, pruébenlo. Y verás la fidelidad del Señor. Él abrirá
las ventanas del cielo y derramará bendición sobre nosotros. Cuando Dios pide algo, debemos darle algo. Diezmo no es 1%, no es 2%, es 10%. Debemos darle lo que Él pide. Es una manera que Dios mata el egoísmo en nosotros y también Dios usa el dar como una forma de probar el corazón del hombre. A Dios le interesa a nuestro corazón. En cuanto a ídolos, es muy fácil para un ser humano que el dinero se convierta en un ídolo. Y Dios sabe eso. Así que Él quiere guardarnos de eso. Y dar el diezmo es una forma de decir, Dios, tú eres primero mi vida. Primero te doy a ti. Proverbios 3, versículo 9. Este pasaje también voy a leer en dos versiones. Proverbios 3, versículo 9, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora voy a leer de la TLA. Versículo 8 dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así que nunca te faltará ni comida ni bebida. Gloria a Dios. Esta versión dice: demuéstrale. Amas a Dios. Demuéstrale con tu adoración. Diezmar y dar ofrenda es parte de nuestra adoración. Es un acto de obediencia, claro que sí, pero también es un acto de adoración. Y con el diezmo y la ofrenda estamos diciendo a Dios: Dios, tú eres primero en mi vida. Y aquí vemos otra promesa de la bendición. Que Dios va a derramar bendición en nuestras vidas. Vamos a terminar con un ejemplo en Marcos 12. Quizá han escuchado esta historia. Jesús estaba en el templo y miraba a la gente cuando echaban su ofrenda. Siempre me ha llamado la atención que Jesús estaba mirando a la gente, porque normalmente cuando es algo respecto a dinero tenemos un costumbre de voltear la cara, ¿verdad? Yo en las semanas yo visito a un banco y cuando veo allí la gente, cuando yo miro en otra dirección porque son cosas privadas, pero Jesús está allí mirando cuando echen el dinero. Y luego dice que muchos ricos echaban muchos. Y los fariseos tenían una manera de echar su dinero sintiéndose muy orgullosos, llamando la atención a todos, como haciendo gran cosa cuando echaban su dinero. Pero luego viene, y es que escuchamos de otra viuda. Y vino viuda pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esa medida blanca es de lo más mínimo. Dice versículo 48, entonces llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. A los que daban de su riqueza, Jesús no fue impresionado por eso. Eso no impresionó a Jesús. Pero sí le impresionó el dar de esta viuda que ella no tenía lo que los ricos tenían. Ella no podía echar todo lo que ellos estaban echando allí. Pero de lo poco que ella tenía,
Dice que echó todo su sustento. Y Jesús lo cuenta como más de lo que daban los demás. Porque dio de una manera sacrificial. Yo creo que esta historia nos enseña que no es la cantidad que tú das, es el nivel de sacrificio con que das. No es la cantidad, es el nivel de sacrificio con que das. Por ejemplo, si alguien está pasando por un momento difícil, en una semana quizá ha perdido su trabajo y solamente recibe $10, y esa persona da 8 de esos dólares, ha dado mucho. Pero si otra persona en una semana recibe $5,000, y si esa persona solamente da 200, ha dado muy poco, ni ha dado lo mínimo que ha pedido Dios. No es la cantidad, es el nivel de sacrificio con que tú das. Jesús observaba cómo daban. Había interés en lo que hay en nuestro corazón, que el dinero no sea nunca un ídolo. En Hechos 20 hay un dicho de Jesús que nosotros no leemos en los evangelios, y a mí me ha llamado mucho la atención que nosotros no sabemos exactamente cuándo Jesús dice esto, pero los discípulos recuerdan algo que Jesús les decía, y es esto: más bienaventurado es dar que recibir. Hay más bendición en dar que recibir. ¿A cuántos se ponen alegres cuando reciben un regalo? Yo sí. Me encantan los regalos. Yo me pongo feliz. Pero hay más bendición en dar. ¿Cuántos se ponen alegres, felices cuando tenemos una oportunidad de dar? ¿Te haría más feliz si alguien te da un carro nuevo o que tú puedes dar un carro nuevo a un misionero? ¿Qué te haría más feliz? ¿Te haría más feliz que alguien te da un regalo de $100 o que tú puedes sembrar $100 en misiones? ¿Qué te hace más feliz? ¿Hay más bendición en dar que recibir? ¿Es una bendición recibir? Claro que sí, pero es una mayor bendición dar. Póngase